Relatos con Ares. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un libro de la Biblia capaz de derrumbar todo lo que el mundo te ha enseñado sobre el éxito, el dinero, la felicidad y el propósito de la vida? Un libro que incomoda, confronta y obliga a mirar la realidad desde una perspectiva completamente diferente. Muchos lo leen, pero pocos logran comprender el poderoso mensaje que Dios escondió en sus páginas. Hoy descubrirás por qué Eclesiastés sigue siendo uno de los libros más impactantes de toda la Biblia y cómo sus enseñanzas pueden transformar tu manera de vivir para siempre. Quédate hasta el final, porque la última lección podría cambiar tu corazón y acercarte más a Dios de lo que jamás imaginaste. Y antes de comenzar, escribe en los comentarios: Señor, dame sabiduría para vivir según tu voluntad. Esa sencilla declaración puede ser el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. A simple vista, podría parecer un mensaje pesimista, pero en realidad es una invitación a descubrir una verdad mucho más profunda. Ese libro es Eclesiastés, una de las porciones más impactantes y transformadoras de toda la Escritura. Muchos se preguntan por qué este libro rara vez ocupa un lugar central en las predicaciones. Tal vez sea porque no ofrece mensajes fáciles ni promesas superficiales. En lugar de alimentar el orgullo humano, expone la fragilidad de nuestra existencia y nos recuerda que todo aquello que perseguimos sin Dios termina siendo pasajero. Cada uno de sus capítulos nos obliga a detenernos y reflexionar sobre aquello en lo que realmente estamos invirtiendo nuestra vida. Lejos de ser un libro oscuro, es un llamado urgente a despertar antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de sus páginas encontramos preguntas que todos, tarde o temprano, nos hacemos. ¿Vale realmente la pena dedicar toda una vida a acumular bienes materiales? ¿Qué sentido tiene trabajar sin descanso si un día todo quedará atrás? ¿Puede el éxito llenar el vacío del corazón? Estas preguntas no buscan sembrar desesperanza, sino conducirnos hacia una respuesta eterna. Porque detrás de cada reflexión aparentemente dura existe una poderosa invitación a volver nuestros ojos hacia Dios, el único capaz de dar propósito verdadero a la vida. El mensaje central de este libro no consiste en destruir nuestros sueños, sino en enseñarnos que ningún logro humano puede ocupar el lugar que solamente el Creador merece. Cuando el ser humano intenta construir su felicidad lejos de Dios, descubre que incluso los mayores triunfos terminan perdiendo significado. Solo cuando nuestra esperanza descansa en el Señor encontramos una paz que las riquezas, el reconocimiento y los placeres jamás podrán ofrecer. Esa es la luz que comienza a revelarse entre las líneas de este extraordinario libro. Desde sus primeras palabras, el autor presenta una declaración que continúa impactando a quienes la leen siglos después. Afirma que todo aquello que el hombre considera permanente es, en realidad, pasajero. Es una frase que confronta directamente la mentalidad de nuestra generación, acostumbrada a medir el valor de las personas por sus logros, posesiones o influencia. Sin embargo, este antiguo mensaje nos recuerda que todo lo que existe en esta tierra tiene un límite y que solo aquello que hacemos para Dios permanece para siempre. La tradición bíblica atribuye este libro al rey Salomón, un hombre reconocido por haber recibido de Dios una sabiduría extraordinaria. Ningún otro rey de su tiempo disfrutó de semejante prosperidad. Gobernó un reino poderoso, levantó grandes construcciones, acumuló inmensas riquezas y fue admirado por naciones enteras. Sin embargo, después de experimentar todo aquello que muchos consideran el sueño perfecto, comprendió una verdad que pocos están dispuestos a aceptar: nada de lo material puede satisfacer plenamente el alma humana cuando Dios ocupa un lugar secundario. Resulta sorprendente pensar que alguien con tanto poder, tanta inteligencia y tantos privilegios terminara reconociendo el vacío que existe en una vida enfocada únicamente en lo terrenal. Su experiencia se convierte en una advertencia para cada uno de nosotros. Tal vez aún estés luchando por conseguir aquello que siempre has deseado, convencido de que finalmente encontrarás felicidad. Pero este libro nos invita a preguntarnos si realmente aquello que perseguimos podrá llenar el corazón o simplemente nos dejará con un deseo aún mayor. Ahora quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Alguna vez has sentido que, aun después de alcanzar una meta importante, la satisfacción dura muy poco y rápidamente aparece un nuevo vacío? Si esa sensación te resulta familiar, no estás solo. Millones de personas viven atrapadas en ese ciclo sin comprender lo que realmente sucede. Comparte tu respuesta en los comentarios, porque puede ayudar a otros que también están buscando respuestas.
Y si este tipo de reflexiones fortalecen tu fe, suscríbete para seguir descubriendo enseñanzas bíblicas que transforman la vida desde su fundamento. Aquí no buscamos ofrecer simples frases motivacionales ni mensajes que solo produzcan emociones pasajeras. Nuestro propósito es profundizar en la palabra de Dios para encontrar respuestas que permanezcan cuando las circunstancias cambian. La Biblia no fue escrita únicamente para inspirarnos durante unos minutos, sino para renovar nuestra manera de pensar y guiarnos hacia una relación más profunda con el Señor. Cada enseñanza tiene el poder de producir una transformación verdadera cuando permitimos que Dios hable a nuestro corazón. Para comprender correctamente Eclesiastés, primero debemos entender una expresión que aparece repetidamente a lo largo del libro: debajo del cielo. Esta frase representa la manera en que el ser humano observa la realidad cuando limita su mirada únicamente a lo que puede ver, tocar o experimentar con sus propios sentidos. Es la perspectiva de una vida centrada exclusivamente en lo temporal, donde las respuestas parecen insuficientes y el futuro resulta incierto. El autor utiliza esta visión para demostrar que, cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, incluso las mayores bendiciones terminan pareciendo incompletas. Sin embargo, el propósito del libro nunca fue dejar al lector atrapado en la desesperanza. Al contrario, cada reflexión conduce poco a poco hacia una verdad mucho más grande. Cuando entendemos que las cosas de este mundo son pasajeras, aprendemos a valorar aquello que realmente permanece para siempre. Jesús mismo enseñó esta realidad cuando dijo que no debíamos acumular tesoros en la tierra, donde todo puede desaparecer, sino buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esa enseñanza armoniza perfectamente con el mensaje de Eclesiastés y revela que la verdadera plenitud no depende de lo que poseemos, sino de la presencia del Señor en nuestra vida. Finalmente, Eclesiastés nos invita a dejar de correr detrás de aquello que nunca podrá darnos paz permanente. Nos recuerda que el éxito sin Dios termina siendo vacío, que la riqueza sin propósito pierde su valor y que la sabiduría humana siempre será limitada frente a la sabiduría divina. Solo cuando reconocemos al Señor como el centro de nuestra existencia descubrimos el verdadero significado de vivir. Ese es el mensaje que ha permanecido vigente durante siglos y que hoy continúa hablando con fuerza a todo aquel que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Es como si el autor quisiera decirnos: cuando observas la existencia únicamente desde una perspectiva humana, dejando a Dios fuera del panorama, el resultado inevitable será una sensación de vacío. Esa es la idea que comienza a desarrollar desde los primeros capítulos. No intenta desanimar al lector, sino mostrarle una realidad que muchos descubren demasiado tarde. Cuando la mirada permanece fija solamente en lo terrenal, la vida parece convertirse en una interminable sucesión de acontecimientos que se repiten sin ofrecer una satisfacción duradera. Ese es el punto de partida para comprender el verdadero propósito de este libro. Para ilustrar esta verdad, el escritor dirige su atención hacia la creación. Contempla el movimiento constante del sol, que cada mañana aparece en el horizonte y cada tarde desaparece para volver a comenzar el mismo recorrido. Observa también el viento, que cambia de dirección una y otra vez, y los ríos que fluyen sin descanso hacia el mar, mientras éste nunca parece llenarse por completo. Todo sigue un orden establecido desde el principio, como si la naturaleza repitiera un ciclo que jamás termina. Esa imagen sirve para reflejar la rutina que muchas personas experimentan en su propia vida. Después de observar el mundo que lo rodea, surge una pregunta que atraviesa el corazón del lector: ¿qué obtiene realmente el ser humano después de tantos años de esfuerzo? ¿Cuál es el beneficio de trabajar sin descanso si todo parece continuar igual? Es una reflexión que desafía nuestra manera de vivir. Nos levantamos cada día para cumplir responsabilidades, perseguimos metas, resolvemos problemas y volvemos a empezar al día siguiente. Con el paso de los años, esa rutina puede convertirse en una carrera agotadora donde muchas veces olvidamos preguntarnos hacia dónde nos dirigimos realmente. El autor también dirige nuestra mirada hacia el paso del tiempo. Nos recuerda que las generaciones anteriores vivieron, soñaron, construyeron ciudades, formaron familias y dejaron huellas que parecían imborrables. Sin embargo, con el transcurso de los siglos, la mayoría de esos nombres desaparecieron de la memoria de la humanidad. Esta realidad puede parecer dura, pero nos ayuda a comprender que la fama, el reconocimiento y los logros humanos son temporales. Tarde o temprano,
todos abandonaremos este mundo y otra generación ocupará nuestro lugar. Lejos de presentar esta verdad para provocar miedo, el propósito es conducirnos a una reflexión más profunda. Si nuestra esperanza depende únicamente de dejar un legado en esta tierra, inevitablemente terminaremos decepcionados. Pero cuando entendemos que nuestra verdadera herencia está en Dios, descubrimos que existen cosas mucho más valiosas que cualquier reconocimiento humano. La vida adquiere un significado completamente diferente cuando se vive pensando en la eternidad y no solamente en el presente. Más adelante, el autor decide recorrer otro camino en busca de satisfacción. Si el esfuerzo constante no logró llenar el vacío del corazón, quizá los placeres de la vida podrían hacerlo. Entonces comienza a disfrutar de todo aquello que cualquier persona podría desear. Se rodea de comodidades, organiza grandes celebraciones, construye impresionantes edificaciones y transforma sus terrenos en hermosos jardines. Nada parecía estar fuera de su alcance, pues contaba con los recursos necesarios para cumplir cualquier deseo que surgiera en su corazón. Además de sus posesiones materiales, reunió riquezas extraordinarias y disfrutó de todo tipo de entretenimientos. Su posición de autoridad le permitía acceder a lujos que la mayoría de las personas jamás conocería. Tenía servidores, músicos, artistas y todo aquello que podía proporcionar placer momentáneo. Desde una perspectiva humana, parecía haber alcanzado la vida perfecta. Sin embargo, cuanto más obtenía, más evidente se hacía una realidad que nadie podía ver desde afuera: el vacío interior seguía presente. Después de experimentar cada uno de esos placeres, llegó a una conclusión sorprendente. Descubrió que ninguna de aquellas cosas tenía el poder de satisfacer las necesidades más profundas del alma. Los momentos de alegría eran pasajeros y, una vez terminaban, el corazón volvía a sentirse igual de incompleto. Comprendió entonces que el problema nunca estuvo en las bendiciones materiales, sino en esperar que ellas ocuparan el lugar que solamente Dios puede llenar. Ningún bien terrenal fue creado para reemplazar la presencia del Señor en la vida del ser humano. Aquí aparece una de las enseñanzas más importantes de todo el libro. Las riquezas, el éxito, los proyectos y los placeres no son malos cuando ocupan el lugar correcto. Se convierten en un peligro únicamente cuando el corazón los transforma en el centro de la existencia. Cada vez que algo creado ocupa el lugar reservado para el Creador, termina convirtiéndose en un ídolo silencioso. Y los ídolos siempre prometen una felicidad completa que nunca son capaces de entregar. Al ver que el placer tampoco respondía a sus preguntas, el autor decidió explorar otro camino: el conocimiento. Pensó que quizá la comprensión de los misterios de la vida sería suficiente para alcanzar la plenitud. Dedicó tiempo a observar, analizar y aprender como pocos seres humanos lo han hecho. Su capacidad intelectual era extraordinaria y su sabiduría era reconocida por gobernantes de distintas naciones. Sin embargo, incluso ese inmenso conocimiento terminó revelándole una realidad inesperada. Mientras más entendía el funcionamiento del mundo, más evidente se hacía la fragilidad de la condición humana. Descubrió que conocer más también implicaba contemplar con mayor claridad la injusticia, el sufrimiento, la corrupción y el dolor presentes en la sociedad. Comprendió que la inteligencia, por sí sola, no tiene el poder de sanar el corazón ni de resolver los problemas más profundos del ser humano. El conocimiento sin esperanza puede convertirse en una carga demasiado pesada para quien intenta encontrar respuestas únicamente con la razón. Es precisamente aquí donde comienza a revelarse el mensaje central del libro. Una vida limitada únicamente a lo que los ojos pueden contemplar termina siendo insuficiente. Cuando el ser humano vive solo para alcanzar bienes materiales, acumular reconocimiento o depender exclusivamente de su propio entendimiento, inevitablemente experimentará frustración. La existencia pierde sentido cuando Dios queda fuera del centro. Pero cuando levantamos la mirada hacia el cielo, descubrimos que aquello que parecía vacío empieza a llenarse de propósito eterno. Lo más impactante de este testimonio es que no proviene de alguien que nunca tuvo oportunidades ni recursos. Al contrario, procede de una persona que experimentó prácticamente todo lo que el mundo considera éxito. Probó caminos que millones de personas aún siguen recorriendo con la esperanza de encontrar felicidad. Después de llegar a la cima, comprendió que ninguna conquista terrenal podía ofrecer la paz que su corazón necesitaba. Y esa confesión convierte este libro en una de las enseñanzas más poderosas de toda la Biblia.
La gran diferencia es que este mensaje no nace de una simple teoría ni de una reflexión filosófica. Es el relato sincero de alguien que recorrió cada sendero que el mundo ofrece y comprobó personalmente sus límites. Su experiencia nos evita cometer los mismos errores y nos invita a buscar desde ahora aquello que realmente permanece para siempre. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, incluso las cosas temporales adquieren un significado completamente nuevo, y el vacío que parecía imposible de llenar comienza a desaparecer bajo la luz de su presencia. En medio de todas las reflexiones que parecen señalar el vacío de la existencia, surge una declaración que ilumina todo el mensaje del libro. Es como si, después de atravesar un largo túnel de preguntas, apareciera un rayo de esperanza. Allí se nos recuerda que Dios tiene un propósito perfecto para cada acontecimiento y que nada ocurre fuera de su conocimiento. Además, revela una verdad extraordinaria: el Señor sembró en el corazón del ser humano un deseo que trasciende esta vida. Ese anhelo profundo no es un accidente, sino parte del plan con el que fuimos creados desde el principio. Esa necesidad de algo eterno explica por qué ninguna satisfacción terrenal logra permanecer para siempre. Podemos alcanzar metas, adquirir bienes, cumplir sueños o recibir el reconocimiento de los demás, pero tarde o temprano el corazón vuelve a experimentar un vacío difícil de describir. No se trata de falta de esfuerzo ni de ausencia de oportunidades. La razón es mucho más profunda. Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él, y mientras esa relación permanezca incompleta, siempre existirá una sensación de que aún falta algo esencial. Ese deseo de eternidad funciona como una brújula espiritual que constantemente nos recuerda que este mundo no es nuestro destino definitivo. Es una voz silenciosa que nos impulsa a buscar respuestas más allá de lo visible. Es la evidencia de que fuimos diseñados para una realidad mucho mayor que los pocos años que pasamos sobre la tierra. Ningún placer, ningún éxito y ninguna posesión pueden apagar ese llamado interior, porque proviene del mismo Dios que puso en nosotros el deseo de conocerlo y permanecer junto a Él para siempre. Por esa razón, el mensaje de este libro confronta al lector con tanta intensidad. No busca producir desesperación, sino llevarnos al punto donde reconocemos que ninguna cosa creada puede ocupar el lugar reservado para el Creador. Solo cuando comprendemos las limitaciones de todo lo terrenal comenzamos a levantar la mirada hacia el cielo. Es precisamente en ese momento cuando el corazón deja de depender de las promesas pasajeras del mundo y empieza a buscar la única fuente de paz verdadera. Allí comienza una transformación que ninguna riqueza podría comprar. Cuando el ser humano deja de convertir las cosas materiales en el centro de su vida, descubre que existe una esperanza mucho más grande. Comprende que el propósito de la existencia no consiste únicamente en acumular experiencias o alcanzar reconocimiento, sino en caminar de la mano de Dios. Esa es la verdadera respuesta al vacío que el autor describe desde el comienzo. Todo lo demás puede cambiar, desaparecer o perder valor, pero la presencia del Señor permanece firme y es capaz de llenar aquello que nada más puede satisfacer. Sin embargo, el libro no se limita a hablar de la búsqueda de propósito. También aborda una de las preguntas más difíciles que cualquier creyente puede hacerse. Si Dios es bueno, amoroso y soberano, ¿por qué existe tanta injusticia en el mundo? Es una inquietud que ha acompañado a la humanidad durante siglos y que muchas personas guardan en silencio por temor a parecer faltas de fe. Pero la Biblia no evita este tema. Al contrario, lo enfrenta con absoluta honestidad. El autor observa atentamente la realidad que lo rodea y descubre escenas que resultan dolorosas. Contempla lugares donde debería reinar la verdad, pero encuentra corrupción. Espera ver justicia, pero presencia abuso de poder. Aquellos que deberían proteger a los débiles muchas veces terminan aprovechándose de ellos. Mientras tanto, personas inocentes sufren consecuencias que jamás provocaron. Esa experiencia refleja una realidad que sigue siendo evidente en nuestros días y que continúa generando preguntas difíciles de responder. Al mirar con mayor profundidad, el panorama se vuelve todavía más desgarrador. Ve personas que lloran sin encontrar consuelo, familias marcadas por el sufrimiento y seres humanos que soportan cargas demasiado pesadas mientras quienes los oprimen parecen actuar con total impunidad. Desde una perspectiva exclusivamente humana, todo parece indicar que el mal tiene la última palabra. Es precisamente esa sensación la que lleva a muchos a cuestionar la presencia y la justicia de Dios. El autor expresa su dolor con una sinceridad sorprendente.
No intenta ocultar la angustia que produce contemplar tanta maldad. En algunos momentos, sus palabras reflejan el peso emocional de quien observa un mundo profundamente herido. Esa honestidad convierte este libro en uno de los testimonios más humanos de toda la Escritura. Nos demuestra que Dios no exige fingir fortaleza cuando atravesamos momentos de confusión. Él conoce nuestras dudas y permite que las llevemos delante de su presencia. Quizá eso sea lo que hace tan especial este mensaje. La Biblia no presenta únicamente historias de victoria y alegría. También recoge las preguntas, el sufrimiento y las luchas interiores de personas reales. Dios no rechaza a quien clama buscando respuestas ni se aparta de quien expresa su dolor con sinceridad. Al contrario, nos invita a acercarnos a Él aun cuando nuestro corazón esté lleno de incertidumbre. La fe verdadera no consiste en ignorar las preguntas difíciles, sino en llevarlas delante del Señor con confianza. Pero el relato no termina en la tristeza. Después de contemplar tanta injusticia, el autor dirige nuevamente su mirada hacia Dios y recuerda una verdad que cambia completamente la perspectiva. Aunque muchas situaciones parezcan quedar impunes durante esta vida, llegará el día en que el Señor ejercerá un juicio perfecto. Ninguna acción permanecerá oculta para siempre y cada persona responderá delante de aquel que conoce incluso las intenciones más profundas del corazón. La justicia divina puede parecer tardía desde nuestra perspectiva, pero jamás deja de cumplirse. Esa promesa sostiene la esperanza del creyente. Aunque hoy parezca que quienes hacen el mal prosperan mientras los justos sufren, Dios continúa gobernando sobre toda la creación. Llegará el momento en que cada injusticia será puesta en evidencia, cada mentira será desenmascarada y cada lágrima recibirá el consuelo del Señor. Nada de lo que sucede escapa a sus ojos. Él conoce cada herida, escucha cada oración y jamás olvida a quienes permanecen fieles en medio de la adversidad. Aquí encontramos una de las enseñanzas más profundas de este libro. Vivimos en un mundo donde todavía contemplamos el dolor, el pecado y la injusticia, pero eso no significa que Dios haya perdido el control. Existe una diferencia entre lo que vemos hoy y lo que el Señor ha prometido para el futuro. Nuestra esperanza no descansa en las circunstancias presentes, sino en la certeza de que el Dios justo cumplirá cada una de sus promesas en el momento perfecto. Cuando miramos únicamente las circunstancias, la desesperanza puede apoderarse fácilmente del corazón. Sin embargo, cuando levantamos los ojos hacia el Señor, descubrimos que la historia aún no ha terminado. Dios sigue obrando incluso cuando no logramos comprender sus caminos. Él tiene la última palabra sobre la vida, sobre la justicia y sobre el destino eterno de cada ser humano. Esa certeza permite caminar con paz aún en medio de un mundo quebrantado, porque sabemos que el bien finalmente triunfará bajo el gobierno perfecto de nuestro Creador. Después de conducirnos por estas profundas reflexiones sobre el propósito de la vida, el vacío del corazón y la aparente injusticia del mundo, el autor dirige nuestra atención hacia otro tema que afecta a todos por igual. Se trata del tiempo, ese recurso que nadie puede detener, acelerar ni recuperar una vez que ha pasado. Comprender su verdadero significado será el siguiente paso para descubrir una de las lecciones más transformadoras que este extraordinario libro tiene para enseñarnos. En uno de los pasajes más conocidos de este libro encontramos una enseñanza que ha consolado a millones de personas a lo largo de los siglos. El autor nos recuerda que cada acontecimiento de la vida tiene un momento señalado por Dios. Existe un tiempo para comenzar y otro para despedirse, un tiempo para sembrar con esperanza y otro para recoger lo que se ha cultivado. También hay momentos para reír con alegría y otros para derramar lágrimas. Nada ocurre fuera del conocimiento del Señor, porque Él gobierna la historia con una sabiduría perfecta que supera nuestro entendimiento. La lista continúa describiendo distintas etapas que forman parte de la experiencia humana. Habla de tiempos de paz y tiempos de conflicto, de abrazar y de soltar, de guardar silencio y de hablar con valentía. Cada estación tiene un propósito dentro del plan de Dios. Aunque muchas veces deseamos que ciertas circunstancias desaparezcan de inmediato, el Señor conoce el momento exacto para cada proceso. Lo que hoy parece incomprensible puede formar parte de una obra mucho mayor que todavía no alcanzamos a ver. Sin embargo, el autor añade una verdad que desafía nuestro deseo de tener todas las respuestas. Nos enseña que Dios dirige cada detalle de la historia, pero también reconoce que el ser humano jamás podrá comprender completamente sus caminos.
Nuestra mente es limitada frente a la infinita sabiduría del Creador. Muchas veces queremos explicaciones inmediatas para cada dificultad, pero el Señor no siempre responde revelando el porqué de las circunstancias. En ocasiones, simplemente nos invita a confiar en Él aun cuando el panorama permanece incierto. Ahí es donde nace la verdadera fe. La confianza en Dios no depende de entender cada acontecimiento, sino de creer en su carácter incluso cuando las respuestas no llegan. Es fácil confiar cuando todo parece tener sentido, pero la fe madura precisamente en aquellos momentos donde la lógica humana ya no alcanza. El creyente aprende a descansar no porque conozca el final del camino, sino porque sabe quién guía cada uno de sus pasos. Esa confianza transforma la incertidumbre en esperanza. Un ejemplo extraordinario de esta realidad lo encontramos en la vida de un hombre justo que atravesó una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. Perdió a su familia, sus posesiones y su salud en muy poco tiempo. Quedó rodeado de dolor, incomprensión y acusaciones injustas. Durante mucho tiempo buscó respuestas para entender lo que estaba sucediendo, pero cuando finalmente Dios le habló, no le ofreció una explicación detallada de su sufrimiento. En cambio, le reveló la grandeza de su poder y la inmensidad de su sabiduría. Ese encuentro cambió completamente la perspectiva de aquel hombre. Comprendió que había estado buscando respuestas cuando lo que realmente necesitaba era conocer más profundamente al Señor. Descubrió que la presencia de Dios vale mucho más que cualquier explicación humana. Cuando nuestros ojos contemplan la grandeza del Creador, muchas preguntas dejan de tener la importancia que antes parecían tener. La confianza reemplaza al temor y el corazón encuentra descanso aún en medio de aquello que todavía no comprende. Ese mismo recorrido propone el libro de Eclesiastés. Nos lleva hasta el límite de nuestra propia comprensión para enseñarnos que no somos nosotros quienes controlamos el universo. Poco a poco derriba la ilusión de que podemos dominar cada circunstancia de la vida. Y cuando finalmente reconocemos nuestras limitaciones, descubrimos que solo Dios posee la perspectiva completa de la historia. Allí comienza una confianza mucho más profunda, basada no en nuestras capacidades, sino en la fidelidad inmutable del Señor. Otra enseñanza que aparece repetidamente en este libro es una invitación a valorar las bendiciones cotidianas. El autor anima a disfrutar con gratitud el fruto del trabajo, compartir el alimento con alegría y apreciar cada regalo que Dios coloca delante de nosotros. Estas experiencias sencillas no deben verse como derechos adquiridos, sino como manifestaciones de la bondad divina. Cada día de vida, cada comida compartida y cada momento de paz constituyen regalos que muchas veces pasamos por alto mientras perseguimos cosas mucho más grandes. Existe aquí una hermosa paradoja. El mensaje nunca consiste en rechazar todo lo material ni en vivir despreciando las bendiciones presentes. Más bien nos enseña a disfrutarlas sin permitir que ocupen el lugar que solo pertenece a Dios. Podemos trabajar con excelencia sin convertir el trabajo en nuestra identidad. Podemos disfrutar de las alegrías de la vida sin depender de ellas para sentirnos completos. Todo encuentra su equilibrio cuando el Señor permanece en el centro de nuestro corazón. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las demás áreas de la vida recuperan su verdadero propósito. El esfuerzo diario deja de ser una carga insoportable y se transforma en una oportunidad para servir. Las bendiciones materiales dejan de gobernar nuestros afectos y se convierten en herramientas para glorificar al Señor. Incluso la sabiduría adquiere un sentido diferente cuando es guiada por el temor de Dios. Pero cuando Él desaparece del centro, todo comienza a perder su equilibrio y aquello que debía ser una bendición termina convirtiéndose en una fuente de frustración. Después de estas reflexiones, el libro aborda uno de los temas que más incomodan al ser humano, la muerte. El autor no intenta suavizar esta realidad ni esconderla detrás de palabras agradables. Al contrario, nos obliga a enfrentar aquello que todos preferimos ignorar. Nos recuerda que nuestra permanencia en esta tierra es limitada y que ningún ser humano puede escapar de ese momento. Aunque resulte incómodo pensarlo, reconocer nuestra fragilidad cambia completamente la manera en que decidimos vivir cada día. Mientras evitamos pensar en nuestra mortalidad, corremos el riesgo de vivir como si el tiempo fuera infinito. Posponemos decisiones importantes, descuidamos nuestra relación con Dios y damos prioridad a asuntos pasajeros creyendo que siempre habrá una nueva oportunidad. Sin embargo, la vida avanza con rapidez y ningún ser humano conoce el número de sus días.
Recordar esta verdad no pretende producir miedo, sino despertar sabiduría para valorar aquello que realmente tiene importancia eterna. El autor describe la muerte con una sinceridad que puede resultar impactante. Nos recuerda que cuando una persona abandona este mundo deja atrás sus proyectos, sus preocupaciones, sus rivalidades y todo aquello que alguna vez ocupó sus pensamientos. Las ambiciones que parecían indispensables pierden todo su poder. Los conflictos que robaban el sueño dejan de tener significado. Todo aquello por lo que tantas veces discutimos o sufrimos queda finalmente atrás cuando termina nuestra vida sobre la tierra. Luego presenta otra observación que resulta igualmente desafiante. Tanto el sabio como el insensato terminan enfrentando el mismo destino físico. La inteligencia, el prestigio o los grandes logros no pueden evitar la realidad de la muerte. Con el paso del tiempo, incluso los nombres más famosos terminan desapareciendo de la memoria colectiva. La gloria humana siempre será temporal, por brillante que parezca durante una generación. Haz una pausa por un momento y piensa en tu propia familia. Quizá recuerdes con claridad a tus padres o a tus abuelos. Tal vez hayas escuchado algunas historias acerca de tus bisabuelos. Pero, ¿qué sabes de quienes vivieron antes de ellos? ¿Conoces sus nombres, sus luchas o los sueños que llenaban su corazón? La mayoría de esas historias se han perdido con el paso del tiempo. Esa realidad nos recuerda cuán breve es la fama humana y cuán importante es vivir para aquello que permanece para siempre. El propósito del autor no es llevarnos a una actitud pesimista, sino derribar el orgullo que muchas veces gobierna nuestro corazón. Solemos pensar que todo depende de nosotros y que nuestra presencia es indispensable para que el mundo continúe funcionando. Sin embargo, la historia demuestra que las generaciones pasan y la vida sigue adelante. Reconocer esta verdad nos ayuda a vivir con humildad y a depender mucho más del Señor que de nuestras propias capacidades. Frente a estas reflexiones, podría surgir una pregunta inevitable: si todo parece tan pasajero, ¿qué sentido tiene esforzarse, amar, construir o servir? Incluso el propio autor atravesó momentos de profundo desánimo en los que la vida parecía haber perdido todo significado. Experimentó la frustración de comprobar que ninguna conquista terrenal podía satisfacer plenamente el corazón. Pero esa no sería la conclusión definitiva de su mensaje. Poco a poco comienza a revelarse una esperanza mucho mayor. El vacío que experimenta el ser humano no existe para destruirlo, sino para señalarle que fue creado para algo superior a esta vida pasajera. Ninguna realidad temporal puede llenar un corazón diseñado para la eternidad. Dios sembró en nuestro interior el deseo de algo que trasciende los años, las riquezas y los logros. Solo cuando comprendemos esa verdad empezamos a encontrar el verdadero propósito de nuestra existencia. Por eso, el autor afirma que existen momentos en los que una casa donde se llora puede enseñar más sabiduría que un lugar lleno de celebraciones. La reflexión sobre la brevedad de la vida despierta al corazón dormido y nos obliga a pensar en aquello que realmente importa. Quien recuerda que sus días son limitados aprende a valorar mejor cada oportunidad que Dios le concede. Esa conciencia no roba la alegría, al contrario, nos impulsa a vivir con mayor gratitud, mayor propósito y una esperanza puesta en las promesas eternas del Señor. El autor presenta una afirmación que, a primera vista, puede parecer difícil de aceptar. Nos hace comprender que, en muchas ocasiones, una experiencia de dolor puede enseñarnos mucho más que un momento de celebración. Un funeral nos obliga a detenernos, guardar silencio y recordar una verdad que con frecuencia intentamos ignorar: nuestra vida en esta tierra tiene un límite. Esa realidad puede resultar incómoda, pero también tiene el poder de despertar nuestro corazón y hacernos valorar cada día como un regalo que no durará para siempre. En cambio, los momentos de entretenimiento suelen distraernos de las preguntas más importantes. Es fácil reír, celebrar y continuar con la rutina sin detenernos a pensar en el rumbo que está tomando nuestra vida. Sin embargo, cuando enfrentamos la realidad de la muerte, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Comprendemos que el tiempo no es infinito y que cada decisión tiene un peso mucho mayor del que imaginábamos. Esa conciencia transforma nuestra manera de vivir. Muchas personas actúan como si siempre hubiera una nueva oportunidad para hacer aquello que realmente importa. Posponen pedir perdón, reconciliarse con un familiar, expresar amor a quienes los rodean o buscar una relación más cercana con Dios. También dejan para después los cambios que saben que necesitan realizar.
Pero el tiempo avanza sin detenerse y llega un momento en que las oportunidades desaparecen. Lo que pudo haberse hecho hoy quizá nunca vuelva a presentarse mañana. Cuando aceptamos que nuestros días son limitados, comenzamos a valorar aquello que antes parecía insignificante. Dejamos de gastar energía en discusiones sin sentido, aprendemos a perdonar con mayor rapidez y entendemos que los resentimientos solo roban una parte preciosa de nuestra vida. Las cosas materiales dejan de ocupar el primer lugar y empezamos a invertir nuestro tiempo en aquello que realmente permanecerá. La presencia de Dios, el amor sincero y la verdad eterna adquieren un valor mucho más profundo. Por esa razón, el autor afirma que las personas sabias no evitan pensar en la brevedad de la vida. Al contrario, permiten que esa realidad moldee sus decisiones y transforme su manera de actuar. Mientras algunos viven distraídos buscando únicamente entretenimiento, quienes poseen verdadera sabiduría recuerdan constantemente que cada día cuenta. No lo hacen para vivir con miedo, sino para aprovechar el tiempo con responsabilidad y caminar más cerca del Señor. Existe otra declaración que suele sorprender a quienes leen este libro por primera vez. El autor afirma que una buena reputación vale mucho más que cualquier lujo o reconocimiento pasajero. Después añade una frase aún más impactante, dando a entender que el final de una vida puede ser más valioso que su comienzo. A simple vista parece una contradicción, pero detrás de esas palabras existe una enseñanza profundamente espiritual que cambia por completo nuestra perspectiva. Cuando una persona nace, todo su futuro permanece abierto. Nadie sabe cuáles serán sus decisiones, qué camino elegirá o cuál será el resultado de su existencia. Sin embargo, al finalizar la vida, la historia ya está escrita. Las decisiones tomadas, el carácter formado y la manera en que se vivió quedan completamente definidas. Es entonces cuando puede contemplarse el verdadero fruto de una vida dedicada a honrar a Dios o, por el contrario, las consecuencias de haber vivido lejos de Él. Para quienes caminaron confiando en el Señor, la muerte deja de ser únicamente un final y se convierte en la entrada a la esperanza eterna prometida por Dios. En cambio, quienes rechazaron continuamente su llamado deberán enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Esta realidad nos recuerda que la existencia humana no termina con el último aliento. Después de esta vida continúa un encuentro inevitable con el Creador, delante de quien cada persona rendirá cuentas por la forma en que vivió. Esta verdad convierte el mensaje de Eclesiastés en algo mucho más profundo que una simple reflexión filosófica. El autor no pretende únicamente recordarnos que todos moriremos algún día. Su propósito es preparar nuestro corazón para la eternidad. Cada decisión tomada durante nuestra vida tiene un valor que trasciende los años. Lo que hacemos hoy será contemplado desde una perspectiva eterna, mucho más amplia que cualquier logro o fracaso temporal. A partir de este punto, el libro dirige su atención hacia otra realidad que caracteriza a nuestra sociedad, la obsesión por el trabajo. No porque el trabajo sea malo, sino porque muchas personas han convertido su profesión en el fundamento de su identidad. Creen que su valor depende exclusivamente de sus logros, de la cantidad de dinero que producen o del reconocimiento que reciben. Sin darse cuenta, terminan buscando en el éxito aquello que únicamente Dios puede ofrecer. Vivimos en una cultura que constantemente nos impulsa a producir más, ganar más y alcanzar posiciones cada vez más altas. Nos hacen creer que la felicidad llegará cuando consigamos el siguiente ascenso, la siguiente propiedad o el siguiente reconocimiento. Sin embargo, el autor desmonta cuidadosamente esa idea al recordarnos que ningún esfuerzo humano puede garantizar una satisfacción permanente. El éxito exterior jamás podrá llenar un corazón que permanece vacío por dentro. El escritor reconoce que dedicó enormes esfuerzos a construir, organizar y levantar grandes proyectos. Invirtió años de trabajo, sabiduría y dedicación para alcanzar aquello que muchos admiraban. Sin embargo, comprendió una realidad imposible de evitar: todo aquello tendría que quedar algún día en manos de otra persona. Y nadie podía asegurar que quien recibiera ese legado tendría la misma responsabilidad o la misma sabiduría para conservarlo. Esa incertidumbre lo llevó a reflexionar profundamente. Después de toda una vida de sacrificios, existe la posibilidad de que alguien destruya en poco tiempo aquello que costó décadas construir. Lo que una generación levanta con esfuerzo puede desaparecer rápidamente por decisiones equivocadas de quienes vienen después.
Esa realidad demuestra que el ser humano nunca posee un control absoluto sobre el resultado final de su trabajo, por más excelente que haya sido su desempeño. La historia bíblica confirma esta enseñanza. Después de un periodo de extraordinaria prosperidad y estabilidad, el reino comenzó a fracturarse debido a las malas decisiones de quienes continuaron gobernando. Aquello que parecía firme terminó debilitándose con el paso del tiempo. Este ejemplo nos recuerda que las obras humanas, por impresionantes que parezcan, siempre serán frágiles cuando dependen únicamente de las capacidades del hombre y no de la dirección del Señor. El autor también observa otro problema que suele acompañar al éxito. Con frecuencia, el progreso de una persona despierta sentimientos de competencia y envidia en quienes la rodean. En lugar de alegrarse por las bendiciones ajenas, muchos permiten que los celos dominen su corazón. Así, aquello que parecía motivo de celebración termina convirtiéndose en una fuente de conflictos, críticas y rivalidades innecesarias. La naturaleza humana, cuando se aleja de Dios, fácilmente transforma las bendiciones en motivos de división. Sin embargo, el verdadero problema nunca ha sido el trabajo ni el éxito. La pregunta más importante es cuál es la motivación que impulsa nuestros esfuerzos. Cuando trabajamos únicamente para sentirnos aceptados, demostrar nuestro valor o llenar un vacío interior, nunca alcanzaremos satisfacción. Siempre aparecerá alguien con mayores logros, más riquezas o más reconocimiento. La comparación constante se convierte en una carrera interminable que jamás ofrece descanso al corazón. Por esa razón, el autor advierte acerca del peligro de convertir el dinero en el centro de nuestra existencia. Quien deposita toda su esperanza en las riquezas descubre que nunca son suficientes. Cuanto más posee, mayor es el deseo de seguir acumulando. La satisfacción dura muy poco y rápidamente aparece una nueva necesidad. El amor desordenado por lo material produce una sed que ningún bien terrenal puede apagar. La verdadera libertad llega cuando comprendemos que las bendiciones económicas son herramientas y no el propósito final de nuestra vida. Dios puede concedernos recursos para administrar con sabiduría, servir a los demás y vivir con gratitud, pero jamás fueron creados para ocupar el lugar del Señor en nuestro corazón. Solo cuando Él permanece en el centro, el trabajo deja de ser una carga esclavizante, el dinero deja de gobernar nuestras decisiones y la paz comienza a llenar cada área de nuestra existencia. El autor continúa profundizando en una realidad que pocas personas desean aceptar. El corazón humano nunca parece conformarse con lo que ya posee. Siempre surge un nuevo objetivo, un nuevo deseo o una nueva meta que promete traer satisfacción definitiva. Sin embargo, cuando esa meta finalmente se alcanza, aparece otra aún más grande. Es un ciclo que parece no terminar jamás. La búsqueda constante de más se convierte en una carrera interminable donde la paz siempre parece estar unos pasos más adelante. Esta inquietud revela una verdad importante: ninguna cantidad de bienes materiales puede llenar el vacío espiritual del ser humano. El deseo desordenado de acumular nunca queda completamente satisfecho. Quien pone su esperanza únicamente en las posesiones descubre que cada nueva adquisición solo produce una alegría pasajera. Después de un breve momento de entusiasmo, el corazón vuelve a experimentar la misma necesidad de buscar algo más. Esa es una sed que ninguna riqueza terrenal puede apagar. Más adelante, el libro presenta una reflexión que golpea con fuerza nuestra manera de pensar. Nos recuerda que llegamos a este mundo sin traer absolutamente nada y que también partiremos sin llevarnos ninguna de nuestras pertenencias. Todo aquello por lo que trabajamos durante años permanecerá aquí cuando nuestra vida llegue a su fin. Las casas, las cuentas bancarias, los reconocimientos y los bienes materiales quedarán en manos de otros. Ninguna posesión tiene el poder de acompañarnos más allá de esta existencia. Esta verdad no pretende desanimarnos, sino ayudarnos a establecer prioridades correctas. Muchas veces invertimos la mayor parte de nuestras fuerzas en conseguir cosas que inevitablemente dejaremos atrás. Mientras tanto, descuidamos aquello que verdaderamente permanecerá para la eternidad. El autor nos invita a preguntarnos qué estamos construyendo realmente y si nuestro esfuerzo diario está produciendo un fruto que trascienda esta vida pasajera. Esa pregunta sigue siendo igual de relevante en nuestros días. Después presenta un contraste sorprendente entre dos personas completamente diferentes. Habla del trabajador sencillo que, después de cumplir con sus responsabilidades, puede descansar tranquilamente.
Su conciencia permanece en paz porque no vive esclavizado por el miedo a perder lo que posee. En cambio, quien convierte la riqueza en el centro de su existencia muchas veces vive rodeado de preocupaciones. Cuanto más acumula, mayor es el temor de que todo desaparezca de un momento a otro. Paradójicamente, aquello que parecía ofrecer seguridad termina convirtiéndose en una pesada carga. La abundancia puede generar ansiedad, preocupación y una constante necesidad de proteger lo obtenido. El descanso desaparece porque el corazón queda atrapado por el temor de perder aquello que tanto esfuerzo costó conseguir. De esa manera, las riquezas dejan de servir al hombre y comienzan a gobernarlo silenciosamente. Lo que parecía una bendición termina convirtiéndose en una prisión invisible. El autor describe luego una de las escenas más tristes que pueden experimentarse en esta vida. Habla de personas que reciben grandes oportunidades, abundantes recursos y una posición privilegiada, pero nunca llegan a disfrutar verdaderamente de todo aquello que poseen. Dedican cada día a producir más, a construir más y a acumular más, mientras postergan constantemente la alegría de vivir. Cuando finalmente termina su tiempo sobre la tierra, otros disfrutan aquello por lo que ellos sacrificaron toda su existencia. Esta reflexión sigue siendo profundamente actual. Existen personas que trabajan durante décadas esperando el momento perfecto para descansar, compartir con su familia o disfrutar de las bendiciones que Dios les concedió. Sin embargo, ese momento parece nunca llegar porque siempre existe una nueva obligación o un nuevo objetivo por alcanzar. Así, la vida transcurre entre preocupaciones y responsabilidades, mientras las verdaderas alegrías quedan permanentemente aplazadas. La tragedia no consiste en tener bienes materiales, sino en vivir completamente dominado por ellos. Cuando la ambición ocupa el lugar que pertenece a Dios, el ser humano termina convirtiéndose en esclavo de aquello que creyó controlar. La búsqueda incesante del éxito puede consumir lentamente los años más valiosos de la vida sin ofrecer la paz que prometía. Al final, se corre el riesgo de haber conquistado muchas cosas y, al mismo tiempo, haber descuidado lo verdaderamente importante. Esta enseñanza encuentra un eco profundo en las palabras de Jesús cuando preguntó qué beneficio obtiene una persona si consigue todo aquello que el mundo puede ofrecer, pero termina perdiendo aquello que tiene un valor eterno. Es una pregunta que atraviesa los siglos y continúa confrontando nuestro corazón. Ningún éxito material puede compensar una vida alejada del Señor. La verdadera riqueza siempre comienza con una relación viva y sincera con Dios. Sin embargo, el mensaje del libro no condena el trabajo ni el esfuerzo honesto. Todo lo contrario. El autor afirma que existe una satisfacción especial cuando una persona disfruta con gratitud el fruto de su labor. Trabajar con responsabilidad forma parte del propósito que Dios estableció desde el principio. El problema nunca ha sido el trabajo en sí mismo, sino el lugar que ocupa dentro de nuestro corazón. Cuando el esfuerzo diario se convierte en un sustituto de Dios, pierde su verdadero sentido. El trabajo adquiere un significado completamente diferente cuando entendemos que también puede convertirse en una forma de honrar al Señor. Cada tarea realizada con integridad, excelencia y amor refleja el carácter de quien la ejecuta. No trabajamos únicamente para recibir un salario o el reconocimiento de otras personas, sino como administradores de los talentos que Dios nos ha confiado. Esa perspectiva transforma incluso las labores más sencillas en actos de adoración. Por eso, la enseñanza del Nuevo Testamento nos anima a realizar cada responsabilidad con dedicación, como si fuera ofrecida directamente al Señor. Cuando comprendemos esta verdad, el trabajo deja de ser simplemente una obligación diaria y comienza a convertirse en una oportunidad para glorificar a Dios. Entonces el valor de lo que hacemos ya no depende del aplauso humano, sino de la fidelidad con la que servimos al Creador en cada área de nuestra vida. Más adelante, el autor también advierte sobre otro peligro silencioso que destruye la paz del corazón, la comparación constante con los demás. Muchas veces el deseo de sobresalir nace no por amor al trabajo, sino por competir con quienes nos rodean. Esa actitud alimenta la envidia, el orgullo y una carrera interminable por demostrar que somos mejores. En lugar de disfrutar las bendiciones recibidas, terminamos viviendo pendientes de los logros ajenos. No obstante, también señala el extremo contrario. La pereza y la falta de compromiso terminan perjudicando a quien las practica. Permanecer inmóvil esperando resultados sin esfuerzo conduce igualmente al fracaso.
La verdadera sabiduría consiste en evitar ambos extremos. Ni la obsesión desmedida por producir, ni la negligencia que desperdicia los dones recibidos reflejan el diseño que Dios tiene para sus hijos. Por eso presenta un equilibrio lleno de sabiduría. Es preferible vivir con sencillez y disfrutar de la paz que Dios concede, antes que acumular grandes riquezas a costa de perder la tranquilidad, la familia y la comunión con el Señor. Tener menos acompañado de un corazón en paz vale mucho más que poseer abundancia mientras el alma permanece llena de ansiedad. El descanso también forma parte del regalo que Dios preparó para quienes confían en Él. Todas estas reflexiones conducen finalmente a una misma conclusión. Ningún esfuerzo humano encuentra su verdadero significado cuando Dios permanece fuera del centro de la vida. La inteligencia, la riqueza, la fama o los logros personales pueden impresionar durante un tiempo, pero jamás serán suficientes para llenar el corazón. Solo cuando el Señor ocupa el lugar que le corresponde, todo lo demás adquiere su propósito correcto. Lo que antes parecía vacío comienza a llenarse de sentido porque cada aspecto de la vida encuentra su fundamento en Dios. Y es precisamente aquí donde el autor nos conduce hacia la enseñanza más profunda y transformadora de todo el libro. Existe un pasaje de Eclesiastés que con frecuencia pasa desapercibido, aunque encierra una de las enseñanzas más profundas de todo el libro. Allí el autor dirige nuestra atención hacia la manera en que nos acercamos a Dios. No habla primero de sacrificios, de ofrendas ni de grandes demostraciones externas. Comienza hablando de la actitud del corazón. Nos recuerda que entrar en la presencia del Señor nunca debe convertirse en una costumbre vacía, sino en un acto lleno de reverencia, humildad y profundo respeto. La expresión guardar el pie transmite precisamente esa idea. Significa caminar con cuidado, reconocer que estamos delante del Dios Santo y no actuar con ligereza. Muchas veces tratamos la oración como una conversación apresurada, olvidando que estamos delante del Rey del Universo. Él nos invita a acercarnos con confianza, pero también con un corazón reverente. Cuanto mayor es nuestra comprensión de su grandeza, mayor será también nuestra humildad al presentarnos delante de Él. El autor continúa con una enseñanza que desafía la manera en que muchas personas buscan a Dios. En lugar de insistir únicamente en hablar, nos anima a aprender a escuchar. Con frecuencia llegamos a la oración llevando una larga lista de necesidades, preocupaciones y peticiones. Sin embargo, pocas veces hacemos silencio para permitir que la palabra del Señor transforme nuestro interior. Una relación verdadera con Dios no consiste solamente en expresar nuestras necesidades, sino también en estar dispuestos a recibir su dirección. Escuchar a Dios requiere paciencia, sensibilidad espiritual y un corazón dispuesto a obedecer. No siempre responderá de la forma que esperamos ni en el momento que imaginamos, pero su voz continúa guiando a quienes la buscan con sinceridad. Cuando aprendemos a callar nuestras propias inquietudes por unos instantes, descubrimos que el Señor tiene mucho más para enseñarnos de lo que nosotros tenemos para decirle. Esa actitud cambia completamente nuestra comunión con Él. Más adelante, el autor insiste en que nuestras palabras delante de Dios deben nacer de un corazón prudente. Nos recuerda que el Señor gobierna desde su trono eterno y que nosotros somos criaturas limitadas. Esta diferencia no pretende alejarnos de Él, sino despertar un profundo sentido de humildad. Reconocer nuestra pequeñez delante de la grandeza divina es el comienzo de una relación sana con el Creador. La verdadera adoración nace cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Vivimos en una época donde muchas veces se ha perdido ese sentido de reverencia. Algunas personas hablan de Dios como si pudiera ser manipulado por fórmulas humanas o como si estuviera obligado a cumplir todos nuestros deseos. Sin embargo, la Biblia presenta una imagen completamente distinta. El Señor permanece soberano sobre toda la creación. Ningún ser humano puede controlar sus decisiones ni alterar sus propósitos. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso cuya voluntad siempre es perfecta. Las Escrituras también describen al Señor como un fuego consumidor, una expresión que resalta su absoluta santidad y pureza. Esto no significa que Dios sea cruel o inaccesible. Significa que su presencia merece el máximo respeto. Así como el fuego puede brindar calor y también consumir aquello que se acerca sin precaución, la santidad de Dios exige que nos presentemos delante de Él con un corazón sincero, arrepentido y dispuesto a obedecer su voluntad. Precisamente por esa razón,
el autor hace una advertencia acerca de las promesas que pronunciamos delante del Señor. Muchas personas, en medio de una dificultad, prometen cambiar su vida, servir con fidelidad o abandonar determinados pecados. Sin embargo, cuando las circunstancias mejoran, aquellas palabras quedan en el olvido. Dios no toma a la ligera aquello que sale de nuestra boca. Él conoce la intención de nuestro corazón y espera sinceridad mucho más que discursos llenos de emoción. La enseñanza es clara: resulta preferible hablar poco y cumplir fielmente, antes que hacer grandes promesas que jamás serán llevadas a la práctica. El Señor no necesita impresiones superficiales ni compromisos vacíos. Lo que agrada a Dios es una vida que refleje obediencia constante. Cada palabra pronunciada delante de Él posee un peso espiritual, y por eso debemos expresarnos con responsabilidad, conscientes de que estamos hablando con el Dios que conoce todas las cosas. El autor también recuerda que nuestras palabras producen consecuencias. No solo aquello que hacemos tiene importancia delante del Señor, también aquello que decimos revela el estado de nuestro corazón. Una conversación descuidada, una promesa irresponsable o una actitud irreverente pueden alejarnos del camino que Dios desea para nosotros. Por eso la sabiduría bíblica insiste una y otra vez en aprender a gobernar nuestra lengua y permitir que nuestras palabras reflejen la verdad y el temor del Señor. Todo esto conduce a uno de los temas más importantes de Eclesiastés, el temor de Dios. A lo largo del libro se repite la idea de que una vida alejada de esa reverencia termina siendo vacía, sin importar cuántos logros haya alcanzado una persona. Se puede acumular conocimiento, riquezas y reconocimiento, pero si el corazón ha perdido el respeto por Dios, todo termina careciendo de un fundamento sólido. La verdadera sabiduría comienza precisamente cuando reconocemos la autoridad absoluta del Señor sobre nuestra vida. Es importante comprender que el temor de Dios no significa vivir aterrorizados por Él. Se trata de una reverencia profunda que nace del amor, del reconocimiento de su santidad y de la certeza de que Él gobierna con justicia. Temer a Dios es vivir conscientes de que su mirada alcanza cada pensamiento, cada decisión y cada intención del corazón. Esa convicción transforma nuestra manera de actuar incluso cuando nadie más nos observa. Más adelante, el autor ofrece una reflexión que muchas veces resulta difícil de entender. Observa que hay personas que practican el mal y, aún así, parecen prosperar durante un tiempo. Mientras tanto, quienes procuran obedecer a Dios pueden atravesar temporadas de sufrimiento o dificultades. Desde una perspectiva humana, esta realidad parece injusta. Sin embargo, el escritor nos invita a mirar más allá de lo inmediato y recordar que el juicio definitivo pertenece al Señor. La justicia de Dios no siempre se manifiesta según nuestros tiempos, pero nunca deja de cumplirse. Quienes viven ignorando su voluntad pueden disfrutar de éxitos pasajeros, pero ninguna prosperidad construida lejos del Señor permanece para siempre. En cambio, aquellos que perseveran confiando en Dios descubrirán que Él nunca olvida a quienes caminan en obediencia. Su recompensa puede no llegar cuando nosotros la esperamos, pero llegará exactamente en el momento establecido por su perfecta voluntad. Esta perspectiva nos enseña a desarrollar una fe que no depende únicamente de las circunstancias presentes. Es una confianza que permanece firme aun cuando las respuestas parecen tardar. El creyente aprende a mirar más allá de las dificultades actuales porque sabe que Dios continúa obrando incluso cuando sus ojos no alcanzan a verlo. Esa esperanza sostiene el corazón durante las pruebas y fortalece la paciencia mientras el Señor cumple sus propósitos. Otro aspecto profundamente humano que aborda Eclesiastés es el aparente silencio de Dios. Todos atravesamos momentos en los que oramos con intensidad y sentimos que el cielo permanece en silencio. Clamamos buscando dirección, esperamos una respuesta inmediata y, sin embargo, todo parece permanecer igual. En esas temporadas pueden surgir dudas, temor o incluso la sensación de que Dios se ha alejado. Pero el autor nos invita a interpretar ese silencio desde una perspectiva completamente diferente. El silencio del Señor nunca debe confundirse con abandono. Muchas veces Dios continúa obrando de maneras invisibles mientras nosotros esperamos señales evidentes. Su obra suele desarrollarse mucho más allá de aquello que nuestros sentidos pueden percibir. Aunque no comprendamos el proceso, su mano permanece guiando cada detalle con una precisión perfecta. La ausencia de respuestas inmediatas no significa ausencia de su presencia.
Para ilustrar esta realidad, el autor utiliza ejemplos sencillos tomados de la creación. Así como el ser humano no puede explicar completamente el origen del viento ni comprender todos los misterios del desarrollo de una nueva vida en el vientre materno, tampoco puede abarcar la totalidad de los caminos de Dios. Existen procesos que permanecen ocultos a nuestra comprensión, pero eso no significa que dejen de existir. Del mismo modo, el Señor continúa actuando aun cuando sus obras permanecen invisibles para nuestros ojos. Esta verdad armoniza con la enseñanza de los profetas cuando Dios declara que sus pensamientos están muy por encima de los nuestros y que sus caminos superan todo lo que la mente humana puede comprender. Esa distancia no debe producir desánimo, sino confianza. Si Dios ve aquello que nosotros no alcanzamos a imaginar, entonces podemos descansar sabiendo que su dirección siempre será más sabia que nuestros propios planes. Allí descansa la esperanza del creyente, confiar en un Dios cuya sabiduría jamás tiene límites. Después de recorrer cada capítulo de Eclesiastés, queda claro que este libro nunca fue escrito para llenarnos de pesimismo, sino para despertarnos del engaño en el que muchas veces vivimos. Nos recuerda que la riqueza pasa, el éxito se desvanece, la fama desaparece y los años avanzan más rápido de lo que imaginamos. Todo aquello que parecía tan importante termina perdiendo su valor cuando se compara con la eternidad. Pero lejos de dejarnos sin esperanza, Dios utiliza esta realidad para dirigir nuestra mirada hacia lo único que verdaderamente permanece, su presencia. El mensaje de Eclesiastés no es que la vida carezca de sentido. El verdadero mensaje es que la vida pierde su sentido cuando intentamos vivirla lejos de Dios. Solo Él puede llenar el vacío que ninguna posesión, ningún logro y ninguna relación humana pueden completar. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestro corazón, incluso los días difíciles encuentran propósito, el trabajo adquiere significado, las pruebas fortalecen nuestra fe y cada momento se convierte en una oportunidad para glorificar al Señor. Por eso, el libro concluye con una enseñanza que resume toda su sabiduría. Después de analizar la vida desde todos los ángulos posibles, el autor llega a una conclusión sencilla, pero eterna: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esas pocas palabras se encuentra el secreto de una vida verdaderamente plena. No fuimos creados para perseguir únicamente el éxito, sino para conocer, amar y obedecer a aquel que nos dio la vida. Quizá hoy Dios ha usado este mensaje para hablar directamente a tu corazón. Tal vez llevabas años buscando satisfacción en lugares donde nunca podrías encontrarla. Si es así, este es el momento de volver tus ojos al Señor, entregar tus cargas en sus manos y permitir que Él ocupe el lugar que siempre le ha pertenecido. No esperes a que pasen los años para descubrir lo que hoy puedes comprender. La vida es breve, pero la gracia de Dios permanece para siempre. Si esta reflexión fortaleció tu fe y tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, tú eres mi verdadero propósito. Me encantará leer tu respuesta y orar por ti. También te invito a compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que la verdadera plenitud no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en la presencia de Dios. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo reflexiones bíblicas, oraciones y enseñanzas que nos ayudan a crecer cada día en la fe. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu corazón y te conceda la sabiduría para vivir siempre con los ojos puestos en la eternidad. Dios te bendiga, y recuerda, cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar.